El presidente Donald Trump ha reafirmado que no planea un despliegue militar masivo en Irán, pero el envío de tropas de élite, como los marines, muestra la flexibilidad de Estados Unidos para llevar a cabo operaciones limitadas, como evacuaciones o misiones rápidas sin comprometerse a una invasión. Este tipo de refuerzos también tiene un claro componente disuasorio, enviando un mensaje directo a Teherán de que la situación podría escalar rápidamente si fuera necesario. Por otro lado, la situación en el terreno es cada vez más grave. Se reporta que al menos 22 soldados estadounidenses han resultado heridos en el conflicto con Irán, muchos de ellos por traumatismos cráneoencefálicos derivados de ataques de alto impacto. Esta cifra subraya la creciente intensidad de los combates, a pesar de la ausencia de un despliegue terrestre masivo de tropas estadounidenses en el frente. Washington continúa reforzando su presencia militar, enviando más efectivos y recursos a la región. Trump, además, ha lanzado fuertes críticas a sus aliados europeos y miembros de la OTAN, acusándolos de no haber respaldado suficientemente el esfuerzo militar para frenar las ambiciones nucleares de Irán. Pero ahora que la situación militar parece favorable para Estados Unidos, se quejan del aumento en los precios del petróleo. En sus redes sociales, Trump ha sido especialmente directo, llamando a los aliados de la OTAN cobardes por no involucrarse en una maniobra militar clave para controlar el estrecho de Hormuz, un punto neurálgico para el comercio energético mundial. Desde Irán, el portavoz de las Fuerzas Armadas ha advertido que tanto funcionarios como militares estadounidenses e israelíes podrían ser considerados objetivos en cualquier parte del mundo, incluso en destinos turísticos, como parte de una estrategia de represalias tras los ataques selectivos contra líderes iraníes. Este tipo de amenaza resalta el riesgo de que el conflicto se extienda más allá del Medio Oriente, afectando la seguridad global. En medio de estos intercambios de amenazas, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, afirmó que su país ha logrado la victoria sobre Estados Unidos e Israel, celebrando la unidad interna del pueblo iraní como clave para este supuesto éxito. Sin embargo, su mensaje parece contradecir la realidad sobre el terreno, donde las operaciones militares de Estados Unidos e Israel continúan, mientras que la guerra parece lejos de terminar. El conflicto sigue su curso con una escalada de tensiones, tanto a nivel militar como diplomático, y la situación continúa evolucionando rápidamente con implicaciones globales cada vez más amplias. El estrecho de Hormuz se mantiene como uno de los focos más críticos del conflicto entre Irán y las potencias occidentales. En medio de la creciente tensión, Irán ha dejado claro que no está dispuesto a negociar sobre este estratégico paso marítimo mientras persistan los ataques de Estados Unidos e Israel. Fuentes oficiales iraníes aseguran que el país no abordará el futuro de Hormuz mientras continúen las agresiones, lo que complica aún más los esfuerzos internacionales para garantizar la libertad de navegación y mantener la estabilidad económica global. Este paso, por donde transita una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial, ha sido objeto de bloqueos y enfrentamientos, paralizando el tráfico marítimo y afectando tanto las exportaciones de Irán como el comercio internacional. A nivel global, la situación está generando una preocupación económica creciente con las autoridades del Banco Central Europeo, advirtiendo que una prolongada interrupción en Hormuz podría elevar la inflación en la eurozona al 6,3%, lo que a su vez podría desencadenar una recesión en la región. Mientras tanto, en Teherán, el líder supremo Mojtaba Khamenei rechazó las acusaciones de que las fuerzas iraníes estuvieran involucradas en los recientes ataques en Turquía y Omán, calificándolos como maniobras de falsa bandera, diseñadas para generar discordia entre Irán y sus vecinos. A pesar de las crecientes hostilidades en la región, Khamenei insistió en la unidad interna de Irán, presentando estos ataques como intentos fallidos de fracturar la cohesión nacional. La Guardia Revolucionaria Islámica también sufrió una importante pérdida con el asesinato de su portavoz, el general Ali Mohammad Naini, quien había sido una figura clave en la promoción de la revolución islámica y la guerra psicológica contra los enemigos de Irán. Su muerte subraya la intensidad del conflicto, con Irán manteniendo su postura firme en la producción de misiles, a pesar de los ataques en su contra. En cuanto a las rutas de navegación, Irán ha implementado un sistema de acceso selectivo en Hormuz, permitiendo solo a ciertos buques autorizados transitar por el estrecho, lo que genera aún más tensiones internacionales. Esta medida de control refuerza la estrategia de Teherán para utilizar el estrecho como una palanca económica y geopolítica, con algunos informes que indican que se estaría cobrando hasta $2.000 a los barcos que logren atravesar la ruta.
Este control exclusivo sobre el paso podría aumentar las fricciones y desencadenar acciones militares si se percibe como una violación de los derechos de libre navegación en aguas internacionales. La situación en la región sigue escalando, y el reciente ataque a Jerusalén, donde un proyectil impactó cerca de la ciudad vieja, es solo un ejemplo más de la creciente violencia. La proximidad de los impactos a lugares sagrados de varias religiones aumenta la preocupación sobre una posible escalada aún mayor en el conflicto, que ya está afectando a la estabilidad política y religiosa mundial. En paralelo, la retórica de líderes internacionales también se agudiza. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acusó a Israel de haber causado una gran cantidad de muertes en Oriente Medio, criticando sus operaciones militares en Gaza y su implicación en los ataques contra Irán. Estas acusaciones de genocidio y masacre reflejan el creciente aislamiento de Israel en la región, mientras las tensiones con sus aliados tradicionales se incrementan. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin propuso un intercambio con Estados Unidos, ofreciendo cesar el suministro de inteligencia a Irán a cambio de que Washington dejara de ayudar a Ucrania. Esta propuesta, rechazada por Estados Unidos, ha suscitado preocupación en Europa, donde se teme que Rusia intente crear una brecha entre las potencias occidentales en un momento clave para la estabilidad transatlántica. El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel se está expandiendo más allá del ámbito militar. Las tensiones están alcanzando nuevas dimensiones, con implicaciones económicas, diplomáticas y de seguridad global que podrían tener efectos duraderos sobre la estabilidad regional y mundial. Mientras las potencias internacionales se posicionan, el futuro del estrecho de Hormuz sigue siendo un punto de incertidumbre que podría determinar la dirección de la guerra en curso. En un contexto de creciente confrontación global, la guerra híbrida y las operaciones encubiertas están desempeñando un papel cada vez más relevante. Recientemente, Reino Unido ha sido escenario de tensiones por espionaje relacionado con Irán y Rusia, lo que ha provocado un refuerzo en las medidas de seguridad en infraestructuras clave. El más reciente incidente en territorio británico involucra a presuntos espías que intentaron infiltrarse en una base de submarinos nucleares, lo que ha elevado las alarmas sobre la expansión del conflicto más allá de Oriente Medio, alcanzando ahora Europa. Los expertos en seguridad advierten que este tipo de operaciones encubiertas están diseñadas no solo para recopilar inteligencia crítica y evaluar vulnerabilidades, sino también para enviar mensajes de presión política. A medida que las tensiones entre Occidente e Irán se intensifican, estas acciones, lejos de limitarse a las regiones de guerra directa, se extienden a un nuevo frente en las sombras de la seguridad nacional en Europa. Un campo de batalla de espionaje y contraespionaje que podría convertirse en otro punto de fricción en la guerra en curso. Mientras tanto, en Oriente Medio, los hutíes de Yemen han lanzado una nueva advertencia a varios países árabes, señalando específicamente a Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Los hutíes advierten que cualquier intento de interceptar misiles lanzados desde Irán o desde su propio territorio será interpretado como una alineación con Israel. Esta declaración se enmarca en el creciente riesgo de que el conflicto se amplíe, involucrando a más actores regionales y transformando lo que ya es una confrontación compleja en un conflicto de mayor escala en la región. En cuanto a las implicaciones económicas, Arabia Saudita ha elevado las previsiones de precios del petróleo, advirtiendo que estos podrían superar los $10 por barril a finales de abril si la guerra en Irán continúa afectando al suministro global. Esta subida en los precios, impulsada por la interrupción de rutas clave, como el estrecho de Hormuz, ya está generando un impacto considerable en los mercados internacionales, con riesgos de inflación y una posible recesión global. La guerra en Oriente Medio también ha desbordado las fronteras geográficas, alcanzando nuevas dimensiones de impacto económico global. Con el precio del petróleo en alza, los consumidores y las industrias de todo el mundo sienten ya las consecuencias del conflicto, que ahora no solo se libra en el campo de batalla, sino también en los mercados internacionales. En el ámbito militar, la situación sigue siendo volátil. El avistamiento de drones no autorizados sobre instalaciones estratégicas, como la base aérea de Barksdale en Luisiana, ha desatado alertas dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estos drones, que operan en oleadas y evaden los sistemas de seguridad, están poniendo a prueba la vulnerabilidad de las infraestructuras militares clave en el contexto de la guerra global que va más allá del combate directo.
En cuanto a la política interna de Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence estaría reconsiderando su posible candidatura presidencial para 2028 con la reflexión influida tanto por motivos personales como el próximo nacimiento de su cuarto hijo, como por el clima político dentro del Partido Republicano. En este contexto, el presidente Donald Trump también estaría ajustando su enfoque respecto a su campaña de deportaciones masivas. Según fuentes cercanas, Trump estaría buscando suavizar la retórica en torno a la inmigración, priorizando la detención y expulsión de individuos con antecedentes criminales para moderar la percepción pública de sus políticas. Finalmente, la política europea también sigue siendo un terreno de tensiones con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, sorprendiendo a varios de sus colegas de la Unión Europea al manifestar su simpatía por la postura del primer ministro húngaro Viktor Orbán con respecto a Ucrania. Aunque Meloni sigue apoyando el préstamo de la que a Ucrania, mostró comprensión por el veto de Orbán, citando que en su situación también lo entendería. Esta postura refleja las crecientes divisiones dentro de la que, donde las diferencias sobre la política exterior y las relaciones con Ucrania están creando fracturas entre sus miembros. El panorama global sigue siendo incierto con la guerra en Oriente Medio, no solo reconfigurando las relaciones internacionales, sino también desencadenando consecuencias económicas y geopolíticas que podrían moldear el futuro inmediato de las relaciones entre potencias.